Rafi Almonte, como debe de ser. Ay, Dios mío, ya acabé. Señores, la verdad es que uno, don Papucho, para servirle, estaba en el baño, por eso no tiene que ver. Todo es por respeto al público. Déjenme decirles que ahora, con motivo del día de San Valentín, señores, tengo que darle una pequeña cátedra a todos los whisky amigos míos que están ahí. Porque ahora nadie se sabe enamorar. En mi época era diferente. En mi época usted se enamoraba como usted quería y le deseaba un ramo de flores. Ahora no. Ahora hay más calle, más vaina, más whisky, ¿entiendes? Entonces, tú tienes que tener una cátedra porque no puedes ser vulgar. Por respeto al público, tú tienes que ser un tipo elegante con la llama. Aunque la diabla tenga más calle que tú, no importa. Frases que usted se la tira a la jeva y de una vez van a caer sin decirle lo que usted quiere vulgarmente, sino por respeto al público. Por ejemplo, una frase que tú la va a hacer de una vez que ella sepa que tú estás en ella, que tú estás en ella, que tú estás por eso, ¿entiendes? Una frase que usted le dice: mi amor, ¿tú crees en el amor a primera vista o tengo que volver a cruzar? Ya ella sabe que tú estás en ella. Sí, y no le está hablando claro, porque a las mujeres hoy en día hay que hablarle medio inverso, ¿entiendes? Son frases que tú la vas a hacer de una vez, de guañangazo por ti, de guañangazo por ti. Otra frase, pero que es un poquito violenta esta, pero es un decir, ¿entiendes? Es violenta, pero es un decir. Cuando tú la ves te dice: mátame, mami, si no te sirvo, pero por lo menos pruébame. Con esa frase la va a desguañangar cuando viene a ver te va a pedir tu WhatsApp. ¿Tú entiendes? Porque así. Ahora, una frase para la universidad, para los tigres que ven las muchachas saliendo, ¿verdad? Y ella sepa que usted es un tolete en matemáticas, porque casi todas las mujeres saben poca matemática. Usted se le para de frente y le dice: cosa bella, estoy buscando el medio para llevarte a mi cuarto. ¿Viste? Es una vaina matemática. Otra de las frases que usted va a hacer ahora, que ella se desguañangue por usted. En una discoteca, sabes que las mujeres de que un hombre bueno, así como tú y como yo, las mujeres de una vez se desesperan y comienzan a caminar, que van al del jockey, que van a esto, que van a allá, pero embute para que usted la vea, ¿entiende? Entonces ella viene y es así, y tú te le paras y dices: mi amor, te la mira hacia los ojos y le medio tiembla el labio así, para que ella vea que tú estás haciendo agüita por ella. Mi amor, se está buscando el tocador de dama, no busque más, aquí estoy yo. ¿Entiendes? Es una frase que ella sabe que ella te gusta, que te tiene loco, que te tiene desguañangado, que te tiene haciendo babita. ¿Entiendes? Porque son frases que tú no eres vulgar, pero sí le estás diciendo a ella: mami, soy tuyo. ¿Entiendes? Otra frase es que tú te le paras de frente y le dices: perdón, señorita, ¿usted está cansada? ¿Cansada yo? ¿Y por qué? Dice: porque usted estuvo en mi cabeza dando vuelta toda la noche. Con esa frase la va a desguañangar de una vez, y va a hacer lo que sea, te va a pedir WhatsApp, te va a pedir Instagram, te va a pedir toda la mierda que tú tengas. Porque es así, las mujeres tú tienes que saberla tratear, ¿entiendes? Saberla tratear. Otra de las frases, ahí tú te vas a dar cuenta si ella cayó en ti. Tú te vas a dar cuenta cuántas frases que tú le digas: mi amor, digas que tú te vas, mi amor, ya yo me voy, me tengo que ir, se me hace tarde. Mañana te puedo despertar con el codo o tengo que tomar mi celular para hacerte una llamada. Ya tú sabes, dependiendo de lo que él te conteste, si ella va a amanecer contigo o no. Esas son frases que le van diciendo al hombre. Otra, para tú decirle directo lo que tú quieres, sin ser vulgar, por respeto al público, tú le vas a decir: diablo, mi amor, qué lindo pantalones tú tienes, o qué linda falda, qué lindo pantalón tú tienes. Diablo, yo me imagino ver eso tirado en el suelo delante de mi cama. Ya, ahí le está diciendo todo, a esa diabla, ¿entiendes? A esa diabla tú le estás diciendo que tú quieres tú con ella, ¿entiendes? Tú le estás diciendo de una vez lo que hay, sin joder mucho. Bueno, y estas fueron de las frases que en el día de San Valentín, la frase de don Papucho, para que usted, ¿verdad? Guristiqui con la dama, por respeto al público. Sígueme y hasta la próxima. Rafi Almonte.